Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube de las Empresas Verdes, a quienes agradecemos nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram y TikTok, que abrimos recientemente nuestra cuenta, en donde nos pueden encontrar como las Empresas Verdes. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a marcar con una manita de me gusta y a compartir las entrevistas que todas las semanas estamos realizando con temas de desarrollo sustentable, compromiso ambiental y evidentemente el trabajo que las empresas, los negocios están realizando para comenzar a mitigar sus emisiones de carbono. El día de hoy vamos a hablar sobre Eco2, una herramienta para reducir precisamente la huella de carbono de las flotillas de autos y transporte de las empresas y los grandes corporativos. Para hablar del tema, nos acompaña Iris Morales, gerente de ventas, flota y movilidad de Ende Red. Iris, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el canal de las Empresas Verdes. Te damos la bienvenida. Gracias, Ismael. Muchas gracias a ustedes y mucho gusto. Iris, pues cuéntanos un poquito, ¿qué es Eco2? Déjame contarte que estamos muy contentos. Eco2 es un programa que lanzamos desde hace alrededor de un año. Lo iniciamos justo con el inicio de la pandemia, por ahí de enero del 2020. Y bueno, justamente, y es algo que además nuestros clientes nos habían pedido, es tener una herramienta que ayude a controlar o que las flotas tengan claridad de cuál es la emisión de carbono que están teniendo sus flotas. Y entonces, bueno, Eco2 primero se compone de una alianza con la empresa Greenprint. No sé si has escuchado de ellos, pero bueno, al final ellos son una empresa que para nosotros es el líder en temas de tecnología ambiental. Y tenemos una alianza con ellos, como te decía, desde hace ya más de un año, en donde lanzamos este programa que se llama Eco2. Y lo que busca es entregarle a las empresas los reportes de forma mensual y anual de emisiones para que ellos entiendan cuál es la huella de carbono que están teniendo. Y por otro lado, que ellos también puedan revertir en alrededor del 50% de las emisiones, ¿no? A través de muchos programas que tenemos y que un ratito más yo creo que te voy a platicar. Pero bueno, la idea es que a través de diferentes programas como reforestaciones o aforestaciones, como gases, controlar el tema de los gases de vertederos y todo el tema, por ejemplo, de la energía eólica, etcétera, ¿no? Con todos estos programas, revertir el 50% de la huella de carbono que dejan estas flotas. Ok, eso es lo que te iba yo a comentar que nos aclaras. Cuando nos dices le ayudan a las empresas a medir la huella de carbono, se refieren específicamente a sus flotillas de movilidad y transporte, ¿correcto? Correcto, sí, sí, sí. Mira, lo que sucede es que nosotros, y no sé si nos conoces muy a profundidad, Ismael, pero al final nosotros vendemos una solución que se llama Ticket Card, que puede ser a través de una tarjeta o un tag que pegas a la unidad y que te ayuda a controlar el gasto de combustible de forma súper eficiente y súper interesante para todas las empresas que desean controlar este gasto, que nunca es menor, ¿no? Ticket Card es la mejor solución en el mercado. Ahora, este programa de Eco2 está ligado a esta tarjeta. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos con todos los reportes que generamos a través de Ticket Card la información de los litros que fueron dispersados a las tarjetas, cuánto fue consumido de estos litros y se hace el cálculo de las emisiones de carbono. Ahora, con Eco2 lo que hacemos es justo tener esta alianza para que tengamos reportes mucho más detallados para las empresas y además de estos reportes, poder revertir esta huella de carbono que emiten estas flotas. Entonces, Ticket Card lo que hace es una herramienta para que puedas utilizarla con diésel, con premium, con gasolina normal, ¿no? Tipo Magna, y es todo, ¿no? O sea, no nos metemos con otro tipo de combustibles. Muy bien. Nada más para igual que nos vaya quedando claro, Iris, a toda la audiencia. Entonces, es una herramienta por medio de una tarjeta, ¿sí? En donde ustedes comienzan a medir precisamente el consumo de combustibles, los que ya mencionaste, en cuanto a lo que esto equivale a las emisiones de CO2 por parte de las flotillas, ¿correcto? Correcto,
correcto, sí, sí. Iris, en este sentido, cuéntanos un poquito cuáles han sido los resultados que han tenido. Eh, no sé si nos puedas platicar rápidamente algún caso de éxito y cómo ha ayudado e impactado de manera positiva a las empresas que ya están trabajando con ustedes en este servicio. Gracias por la pregunta, Ismael. Mira, en realidad vamos muy bien porque como te decía, tenemos un poco más de un año que lo lanzamos y hoy ya tenemos alrededor de 1,600 empresas que trabajan con nosotros, de las más de 10,000 clientes que nosotros hoy tenemos y que administran su flota con Edenred. 1,600 es un muy buen número y estamos esperando para el 2022 tener un incremento casi del doble, ¿no? De estos 1,600, estar cerrando por ahí de los 3,000 empresas que utilizan esta herramienta. Es un compromiso también para Edenred ayudar a la sustentabilidad y también de muchos de nuestros clientes, que como te decía, nos lo piden. Entonces, bueno, el primer logro es hoy 1,600 empresas que trabajan con nosotros ya utilizan este programa. Segundo, hay resultados bien interesantes en términos de toneladas de dióxido de carbono, que hablamos más de 3 millones de toneladas, etcétera, por todas estas flotas que se ha dejado de emitir gracias a los programas que hoy se tienen tanto en México como en el mundo, porque Greenprint tiene programas alrededor del mundo. Es interesante, en México tiene 4 grandes programas y nos pone muy contentos a todos que haya, de los grandes programas que tiene Greenprint, 4 están en México, ¿no? Entonces, bueno, de los otros logros, te decía, pues es en millones de toneladas es un número bien, bien importante. El objetivo es, como te decía, que estas 1,600 empresas que hoy utilizan este programa, hoy ya están bueno, reduciendo su huella de carbono en un 50%, ¿no? Tengo que platicarte que este programa lo iniciamos con empresas medianas y estamos por comenzar a trabajar con estas flotas grandotototas que también han sido parte fundamental para que nosotros lancemos esto e iniciemos estos grandes ejemplos, ¿no? De los cuales hoy no tengo un caso en particular, más bien te puedo platicar de más de 1,600 empresas y del gusto que además nos da que estemos también ayudando a que México y el mundo pues sea mucho más sustentable. Iris, déjame entender un poco más el beneficio de la herramienta. Es decir, no solamente es una tarjeta tipo multipase, ¿eso entendí? Es una tarjeta o un tag, Ok. ajá, con el que vas a hacer la carga. Fíjate que nuestra herramienta de Ticket Car lo que tiene es que además de que te ayuda a controlar el gasto, también te ayuda a eficientar los procesos y la administración. ¿Por qué? Porque es una tarjeta que te ayuda a hacer 100% deducible el gasto, ¿no? A través de una factura que te damos nosotros, en lugar de que tengas que ir y solicitar una factura en todas las estaciones, en realidad nosotros te damos una factura consolidada, ¿no? Entonces, bueno, es tarjeta y tag y lo que buscan es facilitarte los procesos administrativos y fiscales. Exactamente eso iba, o sea, es decir, aparte de solamente utilizar esta tarjeta o el tag, ¿cuáles son los otros beneficios? Ya nos acabas de decir uno que es bien importante, precisamente que se vuelve muy complejo, sobre todo cuando tienes flotillas de reparto por toda la ciudad y fuera de la capital o en distintos puntos del país, estar consolidando precisamente facturas. Entonces, ese es un beneficio. Pero ¿qué otros beneficios tiene? Porque gestionas toda la información, das un reporte precisamente, digamos, de los niveles de emisiones de CO2 que tuvieron en un lapso de un mes, por decir algo, pero no sé qué más podamos encontrar. No sé si dan alguna orientación ustedes para hacer todavía más eficiente precisamente la tarea de transporte y desplazamiento de flotillas. Mira, cuando tú contratas Ticket Car, cualquiera que este sea, tarjeta o tag, ¿no? Que es una tecnología bastante nueva el tema del tag. Pero bueno, cuando tú contratas, nosotros te damos una capacitación para que utilices de la forma más eficiente la plataforma y entonces efectivamente tengas ahorros en el gasto del combustible y lo cual también es un beneficio ecológico y es un beneficio, por supuesto, financiero para la empresa, ¿no? Entonces, nosotros te vamos a capacitar para que utilices el 100% de los controles.
todos los reportes, además que nuestra plataforma genera, que son más de 70 reportes. Y bueno, la idea es que necesites menos gente para administrar la flota porque ya tienes una herramienta y una plataforma que te ayuda a hacerlo. Entonces, no solamente es el beneficio, como te decía, fiscal, hay un beneficio administrativo, incluso de reducción de personal en caso de que tengas 2, 3 personas administrando la flota, porque con una sola persona tú podrías administrar una flota de cierto tamaño, ¿no? Ya una flota grande, estamos hablando de más de 100 unidades, que es compleja de administrar, a eso me refiero, ¿no? Y bueno, algo que también nos gusta y que te acabo de comentar es que estamos lanzando algo que se llama tag, ¿no? Y este tag lo que hace es que también tiene temas interesantes ecológicos y es justo el día de antier, hoy estamos a 24 horas, el día de antier lanzamos una alianza con la gente de Televía y es ya en un solo tag, en un solo tag tienes 2 antenas y entonces esto también para nosotros tiene que ver con que es mucho más ecológico y mucho más fácil de administrar porque en un solo tag vas a poder administrar y hacer las cargas de combustible y controlar y todo lo que te da la tarjeta. Y también por otro lado en este mismo tag puedes administrar tus casetas. Entonces algo que a nosotros nos gusta mucho es que esto también lo hace mucho más sustentable y mucho menos gasto de la tarjeta se perdió, el chofer no la encuentra, ya sabrás, ¿no? Que es bastante común y las empresas emiten muchas tarjetas por la rotación del personal, etcétera. Sobre todo cuando las flotas son un poco más grandes. Claro. Entonces, bueno, muchos son los beneficios y estamos muy contentos y también te estoy platicando aquí un poco como la primicia, ¿no? Del lanzamiento que tuvimos hace dos días en prensa, de este lanzamiento también, de este tag que transacciona en las estaciones, pero que además transacciones en las casetas. Déjame hacerte 2 preguntas puntuales. Número 1, por un lado, mi inquietud era saber si dentro de estos reportes que ustedes realizan, de pronto también llegan a sugerir en algún momento el reemplazo de unidades. Esa es una de las preguntas. Y la segunda, que va de la mano con lo que me estabas mencionando, ¿hasta cuánto estamos hablando en este momento, vamos a decir, de ahorros financieros cuando estamos utilizando un servicio como Eco2? Ok, mira, para hacerte súper clara, en realidad nosotros no entramos con el tema de la reposición de unidades. Tiene que ver mucho con la cultura de la compañía, con los estándares que tienen ellos en términos de qué tipo de unidades utilizan, cada cuándo las cambian y demás. Pero con nuestro sistema sí cuentas con reportes que te pueden decir la antigüedad de la flota, ¿no? El tipo de flota, incluso te puede mandar alertas para mantenimientos preventivos, etcétera, ¿no? Entonces, entramos más en este tema de lo que es antes de que tú repongas la unidad, ¿no? No, hasta ahora nunca nos hemos metido en esto, aunque no es una mala idea, Ismael. Alguna recomendación podemos hacer a los clientes, ¿no? Yeah. Y tu segunda pregunta, perdóname, fue sobre... Los ahorros que puede llegar a tener. Sí. Mira, en realidad en términos de ahorros para las empresas, utilizando el programa de Eco2 de temas de sustentabilidad, te podría decir que no existe como tal ahorros. El utilizar la plataforma, nosotros más o menos te decimos que utilizando Ticket Card, cualquiera de los dos, tarjeta o tag, más o menos un 13% del gasto lo puedes llegar a reducir. Evidentemente haciendo cambios drásticos en la flota, como poniendo controles exhaustivos como los tiene la plataforma, etcétera, ¿no? Ahora, con el tema de Eco2, no significa que tengas ahorros, sino más bien es cómo puedes impactar menos al medio ambiente, ¿no? Con este 50% de reducción de la huella de carbono que tu flota emite, ¿no? Pero de dióxido de carbono que la flota emite. Pero bueno, no como tal te podría decir que existe un ahorro financiero para las empresas con el uso de Eco2. Claro. Ahora, estos reportes, específicamente los de emisiones de CO2, ¿con qué periodicidad los entregan? Y de la misma manera, no sé si hagan ustedes ahí algún tipo de recomendación para, digamos, eficientar más el uso de los combustibles y evidentemente del trabajo de las flotillas. Mira, nosotros te entregamos de forma mensual un reporte a todas las empresas que se dan de alta con nosotros
y te entregamos un certificado anual. Este certificado anual te da la información que traen los reportes, pero bueno, es un certificado que además tú puedes utilizar también para estos informes que tú emites de temas de responsabilidad social, etcétera, ¿no? Entonces, hay un certificado anual, hay un reporte mensual y contiene pues mayormente la información que cualquier flota requiere para, en términos de emisiones de carbono. Estos reportes son reportes en Excel, ¿no? Reportes simples. Y en realidad, o sea, en recomendaciones, no es que este reporte te dé recomendaciones, más bien la plataforma de TicketCar te da ciertas alertas también y ciertas recomendaciones de uso, ¿no? Donde te pueden llegar, por ejemplo, tienes una... Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que el mal uso de combustible no se haga. Te pongo un ejemplo. Tú puedes poner en el sistema que tu chofer vaya solo 3 veces a la semana y tú decides incluso qué días son. Entonces, tú pones cierto orden a la flota para que vaya cuando tiene que ir y cuando es el momento que tú dispones por el kilometraje que va a recorrer, que debería de estar poniendo gasolina y no cuando a la persona se le ocurre poner gasolina, ¿no? Entonces, generas orden en la flota. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy intentando cargar gasolina en un momento en donde la plataforma no lo permite, ¿no? Primero, no me va a dejar transaccionar y segundo, se generan alertas. Ahora, puedo intentar yo poner otra placa porque la placa es un control. Si tú no pones la placa, es posible que nosotros no paremos la operación de la unidad, pero sí te digamos, esta persona puso una placa que no corresponde, ¿no? Okay. Entonces, que tú revises con quien está bueno, pues quien maneja la unidad, qué pasó, ¿no? En el proceso de por qué la placa no corresponde, ¿no? Y en una segunda ocasión, si vuelve a pasar, bloquea para que no pueda seguir utilizando la tarjeta. Entonces, son estas alertas que nosotros, y de cosas que te vamos a recomendar, para que te vamos a mandar alertas y de recomendaciones que el sistema te entrega para tener un mejor control de la flota. Pero bueno, no necesariamente con los reportes de ecos. Claro. Iris, tengo entendido que no solamente tienen presencia en Red en México, tienen presencia en más países y la pregunta es si, aparte de México, si es esto correcto, también en otros países y en qué países están operando ya con Eco2. Mira, nosotros, Edenred y particularmente TicketCar, ¿no? Edenred está en 46 países y TicketCar está en alrededor de 40 países, dependiendo también de las necesidades de cada país y del tema fiscal de cada país. Son las soluciones que se venden. No todas las soluciones que se venden en México se venden en todos los países y viceversa en México, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en 46 países. México es uno de los más grandes en términos de facturación. Somos un país muy importante para Edenred en el mundo. Y ECO en realidad es un programa que está apenas iniciando y si bien entiendo hasta donde yo me quedé, somos alrededor de 4 o 5 países que lo estamos implementando y que estamos comenzando a trabajar para que todas nuestras flotas, el objetivo es que el 100% de las flotas pues tengan este programa y Edenred cumpla con también los compromisos que tenemos de sustentabilidad a nivel mundial. Claro que... y fíjate que está muy padre porque hay proyectos que ya puedes ver en México de, por ejemplo, energía eólica y entonces en los cuales este programa de Eco2 está invirtiendo, ¿no? Para que cada vez México tenga estas energías que son súper limpias, ¿no? Y proyectos en Culiacán, en Nayarit, en Chiapas, en León, Guanajuato, etcétera, que además como te decía, nos tienen muy, muy felices de que además en México se esté invirtiendo bastante en estos programas y sea uno de los países que está viéndose beneficiado en esta reducción de dióxido de carbono. Claro, ahorita me dices cómo se vinculan esto precisamente con el tema de Eco2. Nada más coméntame, ¿cuáles son los países en los que están también ya, estos países en los que me habías mencionado, que también ya están implementando esta plataforma de Eco2? Mira, si bien entiendo es Francia, China, México y no recuerdo los otros dos, Ismael, discúlpame. No, no te preocupes. Ahora sí, dime cómo estos proyectos que me estabas mencionando, cómo se vinculan precisamente con esta herramienta.
para que nos quede más claro a toda la audiencia, no sé si son iniciativas directas de RDED o son en conjunto. Platícanos un poquito cómo está ahí. Mira, cuando tú ingresas al programa de ECO2, lo que haces es que participas con un costo muy pequeñito por unidad y tu flota, perdón, aunque es pequeño el costo, en realidad paga un pequeño costo para que se empiecen a trabajar en estos proyectos, y Edenred participa con una parte, Greenprint, junto con Greenprint y el cliente, para que estos programas empiecen a generar esta menor emisión de dióxido de carbono. Entonces, te puedo platicar, por ejemplo, que tenemos en Culiacán un proyecto de gas de vertederos en donde se capta este gas para que sea quemado y utilizado, ¿no? Y dé resultados en la reducción, como te decía, de estos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos el proyecto de energía eólica, ¿no? Y se construyó un parque eólico con una capacidad enorme, enorme, más de 102 hectáreas. Y como sabes, pues es energía muy limpia, es energía renovable, ¿no? Y que da suministro además a muchas zonas del estado y también fuera del estado, y en el cual en estos programas es donde se está invirtiendo ahorita con las 1,600 empresas que hoy en día están cooperando para estos programas, ¿no? Hay un programa, por ejemplo, de reforestación en Tabasco, en Chiapas y en Nayarit, también, en donde se están haciendo plantaciones en más de 5,000 hectáreas. Súper interesante, y además son este tipo de árboles que absorben, ¿no? Y capturan el CO2 y también evitan que haya pues este dióxido en el aire y que no nos ayuda a nadie, ¿no? Entonces son este tipo de programas y que al final, eh, o sea, los clientes pueden entrar a nuestra página, pueden entrar a la página de Greenprint y ver cuáles son los avances de los proyectos y cuáles son los beneficios en cada uno de ellos. Incluso, quieres pedir más información, quieres ir a conocerlos, etcétera. Bueno, nosotros también podemos a invitarte a que estés y que participes, ¿no? En esto. Claro, esto es bien interesante porque entonces ya nos queda un poco más claro. Utilizando tú la herramienta, además de obtener los beneficios de reducción de tu huella de carbono, una parte, digamos, de la inversión que haces al utilizar la herramienta se va precisamente para impulsar este tipo de proyectos, ¿correcto? Sí, sí, sí. Cuando tú utilizas TicketCard y estás inscrito en el programa, todo el dinero que se aporta para el programa se utiliza al 100% para todos estos programas que Greenprint tiene, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Porque Claro. no solamente aportamos para la sustentabilidad de México, sino en el mundo. Aquí lo interesante es que tenemos 4 programas, como el que te decía que está en Culiacán, en León, Nayarit, Oaxaca, etcétera, que ayudan a que nuestro país y nuestro planeta pues tengan un mejor aire. Claro. Iris, finalmente, la herramienta va dirigida a empresas de hasta qué límite abajo de, de número de unidades, es decir, hasta qué tamaño de empresa puede participar, con cuántas unidades y evidentemente pues de ahí hasta el cielo, ¿no? Sí, fíjate que es bien interesante porque al igual que nuestra plataforma de TicketCard, este programa de ECO2 es un programa que no está limitado ni hacia abajo ni hacia arriba, ¿no? En términos de número de unidades. Nosotros estamos encantados de si tú eres una persona física y utilizas TicketCard y quieres cooperar, ¿no? Para el medio ambiente, tú puedes ser parte de este programa, inscribirte bueno, participar en él, así como, bueno, las grandes flotas, ¿no? Nosotros, para darte números, de las 10 flotas más grandes de México, 9 trabajan con nosotros. Entonces, estamos muy orgullosos de estos números, pero también es un compromiso muy importante para que nosotros también ayudemos a la sustentabilidad en términos de aire ahorita en México, ¿no? Entonces, bueno, no importa el tamaño, este programa es para todos. Eso me parece súper excelente porque era una duda que me estaba atormentando de si era uno una persona física y tienes una unidad o tal vez dos en tu microempresa, tenías acceso a poder participar con
esta herramienta. Qué bueno que lo dices. Está abierto para todos, desde una persona física con una unidad hasta flotillas enormes. Nada más para aclarar y dejárselo clarísimo a la unidad, a la audiencia. Cuando nos dices las 9 flotillas más grandes de transporte, ¿te refieres solo a transporte de carga o también de pasajeros? Es en general ¿Ok? transporte de carga, de consumo, de bienes y servicios, de pasajeros, de gente, ¿no? Porque tenemos de todo tipo de unidades. Entonces, bueno, es en general las 10 flotas más grandes de México trabajan con nosotros, ¿no? Perfecto. Esto es importante, Iris, porque de esta manera la audiencia va a tener claro que cuando esté utilizando un servicio de pasajeros, muy probablemente que están identificadas cuáles son las más grandes, pues va a saber que está ya de alguna manera también contribuyendo o utilizando un servicio ya responsable con el medio ambiente. Iris, yo la verdad es que muy agradecido de haber platicado contigo. No sé si nos quieras agregar algo más. La verdad es que es un proyecto muy interesante y seguramente poco a poco va a ir allanando más el camino hacia expandir precisamente el número de empresas que se puedan sumar a este programa que me parece interesante. Los reportes, siempre es muy importante tener los reportes en la mano para saber que de manera efectiva estamos trabajando y contribuyendo a mitigar y disminuir las emisiones. Muchas gracias, Ismael, por la entrevista. Y como muy bien lo dices, no solamente queremos tener la mejor solución en términos de eficiencia administrativa, fiscal, de procesos, etcétera, para la administración del combustible, sino que además queremos que sea la mejor solución también en términos de sustentabilidad. Entonces, hoy te podría decir que así es. Es una solución bien interesante para nuestros clientes. Volver a aclarar, ¿no? Que esta solución de verdad es muy, para quien, bueno, puede ser muy útil y para quien lo quiera, aunque tenga una unidad, como tú bien lo dices. Nuestro foco no son las grandes flotas, o sea, es en general las flotas en México y puede ser tu empresita con tu unidad y entonces nuestra plataforma está diseñada para ti, ¿no? Que tienes una unidad o que tienes miles de unidades, ¿no? Es una plataforma muy flexible y también que se adapta a cualquier tipo de unidad, porque como sabes, puede ser una unidad de reparto, de carga, un coche ejecutivo, entonces, bueno, entonces también no importa el tipo de unidad, en realidad la plataforma se adapta a esto. Entonces, si quieren conocer más sobre nosotros, pues tenemos la página de Eco2 México, perdóname, eco2edenred.mx, así es, eco con el número 2, México.mx, y allí pueden encontrar muchísimo más de la información del programa como tal Eco2 y todo a donde estamos dirigiendo el dinero de esta campaña en China, en Corea, en México, Brasil, etcétera, para que vean un poco más de los programas de sustentabilidad. Y también pues, la página edenred.mx, en donde pueden encontrar toda la información de nuestras soluciones. Te agradezco mucho, Ismael, el espacio, estoy para servirte. Muchas gracias, Iris, y bueno, pues espero que pronto podamos volver a platicar para que nos den seguramente una evaluación ya de lo que es a nivel general de todo el trabajo que se ha hecho en México en cuanto a las disminuciones de todas las flotillas que están trabajando ya con ustedes. ¿Te parece? Así es. Sí, así es. Los objetivos son muy grandes y esto es apenas el comienzo de algo que vemos muy, muy interesante. Muchas gracias, hasta pronto, Iris. Muchas Gracias gracias a por ti. estar con nosotros. Buena tarde, gracias. Hasta pronto.